Bueno, Freddy Ángel Castro no necesita presentación, es un politólogo, profesor universitario y que ha estado pues en el día a día analizando todos los acontecimientos políticos desde un esquema, por supuesto, científico, crítico, sin las pasiones que generan pues esta actividad política, y por supuesto que quise llamarlo para que nos ayude a entender un poco cómo leemos esta intervención en el día de ayer el presidente Danilo Medina en el programa de Yagna Tavares. ¿Cómo anda usted, caramba? Muy bien, hermano. Qué bien, qué bien. Bueno, antes que nada se podría decir es una rendición de cuenta al país y con aspecto político esa entrevista, y obviamente crédito para la amiga Yagna Tavares, que dio un palo Palo periodístico. periodístico. Eh, pero veámoslos desde la prisma del gobierno, el interés, un jefe de Estado que no conversa y que él mismo lo explicó, que no conversa con los medios de comunicación. Era necesario, requería el gobierno que el presidente pues analizara y que vendiera su gestión de 6 años y además que hablara de otros componentes. Bueno, Héctor, la entrevista de ayer para mí se enmarca dentro de una estrategia bastante clara. Fue una entrevista idílica, una entrevista light, una entrevista donde el señor presidente de la República tuvo en ocasiones a bien corregir la condescendencia de la entrevistadora. Y yo pienso que está asociado a que este no es su fortaleza, ya no es una del día a día, del quehacer de la política. Pero cuando vemos ya la entrevista del presidente Danilo Medina, lo importante de la misma es lo que él no dijo y las ausencias de su conversación. Evidentemente estamos en un momento donde muchas de esas fortalezas que el presidente Danilo Medina presentó, el crecimiento, el desempeño de la economía estabilizada, baja inflación, inversión, todo esto es una gran verdad y es uno de los aciertos del presidente Danilo Medina. Él pienso que siente en su alma, en lo más interior, de una manera muy idílica, una manera muy, como para utilizar su propio término, inconmensurable, el aporte que él entiende que le está haciendo al país a través de la visita sorpresa. Destacó la inversión del gobierno, destacó los proyectos del gobierno. Sin embargo, algunas cosas, algunos datos que él mismo manejó, entran en contradicción en el contexto general de la entrevista. Por ejemplo, él nos habló de un 30% de clase media, de un 11% de pobreza y un 3% de extrema pobreza. Cuando uno hace una sumatoria de estos valores que él dio en la entrevista, uno dice, bueno, pero esto anda por un 44.8%. Sin embargo, ¿dónde está el otro 55%? Quiere decir que el otro 55% es clase media alta y rico. A mí me luce que el país no refleja esa realidad en la cotidianidad. Ahí pienso que faltan datos y que hay que cotejar datos, porque él mismo también estableció en su entrevista que había una transición entre pobreza y clase media y que el gobierno estaba haciendo esfuerzos para que no hubiese una devolución, pues, producto de una crisis, de una inflación, Como ha sucedido aquí. como sucedió en el caso del gobierno de Hipólito Mejía. Entonces pienso que ahí el presidente tiene que arreglar esas cifras y sus asesores también, porque no es verdad que estemos en ese escenario de un 55% de gente que está en clase media alta o gente que es rica en el país. A mí también en la entrevista del presidente, en términos de su rendición de cuentas, el presidente habló del sector agrícola, del crecimiento de la inversión del sector agrícola. Dijo que ha sobrepasado las cifras estimadas en más de 100.000 millones de pesos dominicanos. Sin embargo, algunos economistas, analistas en esta materia dicen que ha habido un decrecimiento en la totalidad del crecimiento real
del sector agrícola en la República Dominicana. El presidente también destacó logros importantes, me parece que el logro importante del 4% de la tanda extendida, eso es una realidad en la República Dominicana, pero llama la atención, y el país tiene que pensar en esta parte, que el presidente no destacó el proyecto de Punta Catalina. O sea, Punta Catalina, que había sido el buque insignia del gobierno dominicano en el primer periodo para resolver el problema eléctrico, estuvo fuera de la entrevista. Y estuvo también fuera de la entrevista, en términos estratégicos del problema eléctrico, ya no se habló de superar el problema eléctrico, sino de reducir el déficit de la cobranza del sector eléctrico. O sea, hay una variación muy importante, porque el presidente no nos está diciendo que aunque entre Punta Catalina, el país reduciría ya el problema esencial de la no cobertura en términos eléctricos, pero también esa ausencia es importante. El presidente tampoco se refirió en la entrevista en relación al tema que tiene que ver con lo que es la seguridad ciudadana. Ese es un tema que me llamó la atención poderosamente, porque sale en todas las encuestas, pues encabezando la preocupación, y no en las encuestas. Yo voy a un supermercado, voy a una farmacia, y lo que se me acerca a la gente es y me dice, bueno, ustedes que están en los medios, digan algo de esta delincuencia. Allí me atracaron un hijo, allí atracaron una persona, pariente mío, y lo que digo es cómo ha variado, porque antes la gente decía, bueno, me hablaban o de los apagones, o me hablaban, mira, que no hay empleo, o que un problema de que el barrio no tiene las calles asfaltadas. O sea, ahora donde uno se mueve y que saben que uno trabaja en estos medios de televisión, la parte es, digan algo de esta delincuencia que nos está acabando. Eso es el pan nuestro de cada día. Se lo he dicho a jefes de policía, se lo he dicho a ministro de defensa, se lo he dicho al director del DNI, se lo he dicho a todo el mundo, a ministro de Interior, que a veces atribuyen a la percepción el asunto y la realidad que llamó poderosamente la atención, sí, que el presidente ese tema no lo tocara. No lo tocó, entonces tampoco, y no solamente que no lo tocó en la entrevista, sino que cuando tú pasas el balance de la entrevista, de lo que es la visión del presidente de cara al término del periodo, tampoco aparece en la agenda presidencial. Sumamente preocupante, porque en el caso de la seguridad ciudadana, los hábitos, la costumbre de los dominicanos y las dominicanas han estado variando. La gente ya se ha transformado, se recoge temprano en su casa, y eso inclusive ha disminuido todo lo que es la parte de la actividad comercial. Algo que sí el presidente tocó y que era de esperarse es el problema de las elecciones del 2020. Que ese es un tema que yo apelo a que dejemos una parte para el segundo segmento, porque ahí sobre PLD, cuestión sí, interna mucho, y sí, todo lo que él dijo, pero yo sí quiero seguir insistiendo, porque también la parte de la educación, que obviamente es uno de los buques insignia, pero también estamos en el tema ya de que, bueno, vamos a construir y todas las aulas, y cómo hoy ingresan el 70% de los estudiantes a tanda extendida. Lo que tenemos y es parte del gran reto, es si eso nos garantiza que la calidad de la educación va a mejorar, que es el tema yugular que tenemos, el tema de la quemazón que tenemos a nivel de todas las pruebas internacionales. Y además, o sea, ¿cuál es el paso? Porque él habló de que ya van 24,000 aulas y que terminen estos 2 años todas las que le faltan. Pues bueno, concomitantemente con eso, yo creo que la parte de la profundización en lo que es
revertir el sistema, la metodología de enseñanza, como que ahí por lo menos si trató eso en algún momento me desconectaría de la entrevista y no lo vi. No está en materia de educación el tema de la educación de calidad no está enfocado. Entonces, mucha de la crítica a la llamada revolución educativa es que, si bien es cierto, tenemos que superar los déficits de aulas y tenemos que poner a los muchachos a que se alimenten con las meriendas y los almuerzos en las escuelas, básicamente lo esencial para que eso tenga un producto final es primero la modificación del currículum y la calidad de los profesores y profesoras que están en el aula. Inclusive, nuestra situación en ese aspecto es tan delicada, Héctor, que aún teniendo una cobertura de 20.000 becas, no se ha podido llenar esas vacantes en términos de calidad. Y el desempeño de las evaluaciones de los docentes no fue satisfactorio en el nivel en que se esperaba. Entonces, si tú no tienes un docente enfocado con calidad y con competencia, no va a ser posible hacer esos tránsitos. Entonces yo pienso que ahí el gobierno dominicano debe hacer un alto, no parar lo que está haciendo, sino hacer un alto y aplicar los correctivos del lugar. Probablemente nosotros, para lograr entrar en esa cuarta revolución industrial de la que el mismo presidente se refirió, nosotros vamos a necesitar importar recursos humanos de alta calidad de otros países que pudieran impactar el sistema educativo en la República Dominicana. Por lo siguiente, seguimos siendo un país de bajo rendimiento, atrasado, cuando nos aplican las pruebas internacionales como la prueba PISA, sí, que son pruebas básicas. Independientemente, habría que evaluar inversión, costo-beneficio en relación al producto que estamos sacando, porque el producto que está llegando a las universidades, sobre todo a las universidades públicas, es un producto de mucha deficiencia en términos de su formación. Y también ver cómo el gobierno, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, sigue impulsando la reforma en base a una nueva ley orgánica del Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para nosotros poder dar los saltos hacia adelante que se necesitan. Ciertamente, en una cuarta revolución, donde hay ya un proceso de tecnología disruptiva, donde hay unos altos niveles de transformación, no basta con alimentación y no basta con aula. Eso es un componente del todo en materia de educación en estos momentos en la República Dominicana. ¿Cómo no? Un tema que el presidente sí entró sin que le preguntaran la entrevistadora, y parece que él siente esas críticas, es el tema del endeudamiento, y entonces dice, bueno, nos critican porque tomamos préstamos, pero nos dicen que en los 6 años que yo llevo al frente del gobierno se han pagado 21.000 millones de dólares por el servicio de la deuda externa, y que no podemos sacarle ese dinero a la economía sin tener que volver pues reponerlo con préstamos, y además estamos siendo bien evaluados en esa materia. Y dos aspectos que parece que no van en el futuro inmediato a avanzar son los dos ejes restantes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El presidente ahí tampoco lo mencionó, como es el componente del pacto fiscal y del pacto eléctrico. O sea que ya cuando tienes menos de 2 años, el gobierno va a la cuesta y ya en un periodo prácticamente electoral, parece que esos dos ejes, esos dos pactos parece que no van a ser posibles en lo que resta de gobierno, es lo que uno ve. No, el presidente no va a impulsar los pactos. Primero, ellos han preferido, ante que hacer una reforma fiscal, tratar de eficientizar las recaudaciones en términos fiscales, y él dio datos en relación a que las recaudaciones han estado siendo progresivamente mejores. Entonces ahí no se va a introducir una reforma fiscal, primero porque el presidente no va a propiciar este tema en la cara y antesala
de un periodo electoral donde la economía necesita ajustarse en términos de costo y beneficio para que la reforma dé sus frutos. En el caso del pacto eléctrico, es bueno establecer que el presidente no aparenta ver en el marco de su entrevista el problema eléctrico como algo prioritario e importante. Reitero, haber sacado a Punta Catalina de la agenda parecería ser impensable en el marco de todo el esfuerzo que se ha hecho alrededor de esta planta. Sobre el manejo de la economía, el presidente, yo entiendo que la crítica por el endeudamiento que ha mantenido, lo que se le ha señalado es el nivel tan alto del endeudamiento, no que no se endeude, sino el nivel tan alto del endeudamiento, porque algunos endeudamientos son bastante necesarios. Por ejemplo, el caso de la presa de Monte Grande es un endeudamiento reproductivo, que yo hacía el ejercicio de análisis político, y es una presa de enorme impacto social, económico y político, pero yo no veo cómo el presidente la va a terminar, porque la presa de Monte Grande está programada para 3 años y el periodo del presidente termina en el 2020 conforme a la Constitución. Entonces estuve haciendo algunos ejercicios de análisis político, de análisis económico, y esa parte a mí no me cuadra cómo el presidente la va a resolver. Pero en el endeudamiento también hay que ver que el gobierno debería reenfocar algunos temas en materia de endeudamiento, porque se ha establecido que algunos préstamos han estado llegando y el soporte técnico, la parte técnica de los préstamos, se está llevando muchos recursos. Por ejemplo, como el caso del estudio del vertedero de Duquesa, el componente es muy alto en ese tema y hay una crítica importante. Entonces esos préstamos hay que replantearlo alrededor de lo que debe ser la viabilidad en el marco de la economía dominicana. A mí me preocupa que el presidente Danilo Medina entienda que nosotros podemos tener un comportamiento libre en términos del endeudamiento, porque nosotros vivimos en un entorno internacional y el entorno internacional pudiera generar cualquier situación no prevista, y en la economía dominicana tiene que tener márgenes. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a solicitar el permiso de Freddy Ángel Castro. Es un reconocido analista político del país. Vamos a un corte y ya venimos con la parte complementaria de la entrevista.